El Titanic descansa en silencio en el fondo del Atlántico, pero aún habla a través de fragmentos de películas, registros olvidados y mensajes preservados. ¿Qué captaron estas fotos perdidas en esas horas finales? Exploremos las piezas ocultas de una tragedia que la historia apenas recuerda, a través del lente del padre Brown, instantáneas de la vida en el Titanic. Entre los 2.224 pasajeros que abordaron el Titanic, solo un hombre capturó su esencia en fotografías antes de que ocurriera la tragedia. En las primeras horas del 10 de abril de 1912, mientras el majestuoso RMS Titanic se preparaba para su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, un joven sacerdote con una cámara se convirtió sin saberlo en el cronista de la historia marítima. El padre Francis Brown, un sacerdote jesuita irlandés de 31 años y fotógrafo aficionado, subió al transatlántico más grande y lujoso del mundo. Su tío, el obispo de Cloyne, le había regalado un boleto para el primer tramo de este histórico viaje. Con 269 metros de largo y un peso de 46.328 toneladas, el Titanic era una maravilla de la ingeniería y la opulencia. Promocionado como insumergible, representaba la cúspide del logro humano. Entre el 10 y el 11 de abril, el padre Brown documentó meticulosamente la vida a bordo de este palacio flotante. Sus fotografías capturaron diversos aspectos de las operaciones y la vida diaria en el barco, desde la carga de baúles y sacos de correo en el puerto hasta la bulliciosa cubierta de paseo mientras el barco pasaba junto al RMSP Tagus portugués. Su lente inmortalizó escenas memorables de comercio, como una mujer vendiendo encajes irlandeses a bordo, y momentos íntimos de ocio, como el joven Douglas Spedden, un niño sobreviviente del Titanic, jugando en la cubierta. Las fotografías también mostraban las impresionantes comodidades del barco, el gimnasio elegantemente equipado, el lujoso comedor de primera clase, la refinada sala de lectura y escritura y el camarote de primera clase del propio padre Brown. De particular importancia histórica fue su fotografía del operador de radio Harold Bride, trabajando en la sala Marconi, una de las pocas imágenes del centro de comunicaciones crucial del barco. La colección ofrece una visión íntima de todos los aspectos de la vida a bordo, desde las áreas de primera clase hasta los modestos camarotes de los pasajeros de tercera clase. Durante el viaje, una pareja estadounidense adinerada le ofreció a Brown un boleto de primera clase para continuar hasta Nueva York. Sin embargo, el 11 de abril, cuando solicitó permiso a sus superiores jesuitas, recibió un telegrama tajante ordenándole regresar a sus deberes en Dublín y desembarcar en Queenstown, Irlanda. Siguiendo estas órdenes, abandonó el Titanic a la 1:30 de la tarde del 11 de abril, cuando el barco ancló en Queenstown, su última escala antes de cruzar el Atlántico. Esta directiva no solo salvó su vida, sino que también permitió preservar sus invaluables fotografías, el único registro visual que sobrevivió al desastre, ofreciendo a las generaciones futuras un vistazo a la vida en el Titanic antes de la tragedia. El 14 de abril, solo 3 días después de la partida del padre Brown, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte, cobrando más de 1.500 vidas. Sus fotografías, inicialmente tomadas como simples recuerdos de viaje, se convirtieron en el único registro visual de la vida a bordo del desafortunado transatlántico. 3 días después de la última fotografía de Brown del esplendor del Titanic, una adolescente documentaría lo que quedaba de ese sueño. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. El lente invisible. El viaje del Titanic de Bernice Palmer. El Carpathia era un vapor de pasajeros de la línea Cunard destinado a convertirse en famoso como el barco de rescate del Titanic. Entre sus pasajeros se encontraba una joven de 17 años sosteniendo su nueva cámara Kodak Brownie, un regalo reciente de Navidad. Bernice "Bernie" Palmer, una joven canadiense, pronto se convertiría en una inesperada cronista de la mayor tragedia marítima de la historia.
En abril de 1912, Bernie y su madre embarcaron en lo que debía ser un crucero mediterráneo tranquilo a bordo del Carpathia. Su pacífico viaje dio un giro dramático el 14 de abril a las 12:20 de la noche, cuando el operador de radio del barco recibió la desesperada llamada de auxilio del Titanic, informando que había chocado contra un iceberg y se hundía rápidamente. El capitán Arthur Rostron actuó de inmediato, ordenando al Carpathia dirigirse a toda velocidad hacia las últimas coordenadas conocidas del Titanic. A través de la oscura noche, navegó hábilmente un campo traicionero de icebergs mientras su tripulación y pasajeros, despertados de su sueño, se preparaban para recibir a los sobrevivientes de la tragedia en curso. Al amanecer, Bernie y los demás pasajeros fueron testigos de una escena desgarradora. Enormes icebergs se alzaban en la distancia, con sus picos irregulares brillando a la luz de la mañana. A través de este paisaje fantasmal, comenzaron a emerger botes salvavidas entre la niebla, con sus ocupantes acurrucados contra el frío cortante. Con notable presencia de ánimo, Bernie empezó a documentar este histórico rescate. Sus fotografías capturaron momentos crudos de supervivencia que se volverían históricos. En una imagen impactante, los sobrevivientes del Titanic se apiñan en la cubierta del Carpathia con ropa prestada y despareja, sus elegantes vestuarios de primera clase perdidos en las profundidades del Atlántico. Otra fotografía inmortaliza un momento poderoso: los recién casados George A. Harder y su esposa de Brooklyn, con expresiones que mezclan alivio y un profundo trauma. En esa misma fotografía aparece la señora Charlotte Drake Cardessa, de espaldas a la cámara de Bernie, inconsciente de que está siendo capturada en un momento entre la salvación y el duelo. Aunque ella y sus dos hijas sobrevivieron, su esposo, presidente del Grand Trunk Railway, pereció en el naufragio. Con la sencilla cámara Brownie de una adolescente, estos momentos íntimos de supervivencia y pérdida humana quedaron preservados para siempre. Mientras documentaba la supervivencia a bordo del Carpathia, Palmer capturó sin saberlo otra pieza del rompecabezas trágico. Lo que muchos creen fue el asesino del Titanic. El hielo fatal. La búsqueda del iceberg del Titanic. Varios barcos que cruzaban estas aguas afirmaron haber fotografiado el mismo iceberg que selló el destino del Titanic, iniciando un debate de un más sobre cuál imagen capturó verdaderamente el trozo de hielo más infame de la historia. Entre estas fotografías, las imágenes de Bernice Palmer volvieron a ser históricas. Tomadas al amanecer desde la cubierta del Carpathia, sus fotografías mostraban un iceberg masivo con una pista reveladora. Una distintiva franja de pintura roja, presumiblemente raspada del casco del Titanic durante la colisión. Palmer vendió los derechos de estas imágenes históricas a Underwood & Underwood, una agencia fotográfica de Nueva York, por tan solo $10, con un contrato que las describía específicamente como el iceberg y el campo de hielo con los que chocó el Titanic. Sin embargo, las de Palmer no fueron las únicas fotografías que afirmaban mostrar el iceberg mortal. El capitán W. F. Wood, de la CINIA, había fotografiado un imponente iceberg el 12 de abril, solo 2 días antes del desastre. Su posición documentada situaba este iceberg casi exactamente donde el Titanic encontraría su destino 40 horas después, una escalofriante coincidencia que más tarde convertiría sus fotografías en algunas de las evidencias más analizadas en la historia marítima. La tripulación del SS Birma capturó sus propias fotografías, al igual que el capitán D. Carter del Minia, cuyas imágenes también mostraban una sospechosa franja roja en el hielo. Quizás la más intrigante sea la fotografía tomada a bordo del vapor Prince Adalbert la mañana del 15 de abril. El mayordomo que capturó la imagen notó pintura roja visible en la superficie del iceberg. Esta fotografía colgaría durante décadas en las oficinas del bufete de abogados que representaba a la White Star Line, los propietarios del Titanic, y eventualmente se vendería en una subasta por miles de libras. El investigador de hielo Steve Brunel
explica que durante una colisión, la superficie de un iceberg se comporta como roca, lo que hace completamente posible que la pintura del barco quede incrustada en el hielo. Tal pintura podría permanecer visible durante días, siempre que se mantuviera por encima del agua y las temperaturas siguieran siendo frías. Sin embargo, con casi 400 icebergs registrados cruzando el paralelo 48 en abril de ese año y el constante desplazamiento hacia el sur de estos gigantes helados, identificar de manera definitiva el iceberg del Titanic sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la historia marítima. Los icebergs que rondaban esas aguas en 1912 hace mucho que se derritieron, pero a más de 2,5 millas de profundidad aún permanecen piezas tangibles de aquella fatídica noche. Levantando al gigante. La historia del gran fragmento del Titanic. En las oscuras profundidades donde descansa el Titanic, un artefacto destacaba entre los innumerables restos. Una enorme sección del casco de estribor del barco, conocida simplemente como el Gran Fragmento, Big Piece. Con un peso extraordinario de 15 toneladas y abarcando varios niveles, este fragmento del casco exterior del Titanic se convertiría en la pieza más grande jamás recuperada del naufragio. Llevarlo a la superficie resultó ser una épica historia de determinación e ingeniería. Avistado por primera vez en 1994, el equipo de recuperación, liderado por George Tulloch y Paul-Henri Nargeolet, vio en esta enorme sección del casco una oportunidad para que las generaciones futuras tocaran literalmente un pedazo de la historia del Titanic. Su primer intento en 1996 se convirtió en un espectáculo dramático, mientras barcos de crucero se reunían para observar el levantamiento planificado. El sumergible Nautile adjuntó bolsas de flotación a la sección del casco, y durante 2 horas los observadores esperaron con anticipación. Pero el destino tenía otros planes. Cuando el barco canadiense MV Jean Charcot no pudo izar la masiva pieza a bordo y el huracán Edward atravesó la zona, la sección del casco volvió a hundirse en el abismo. Sin desanimarse, el equipo regresó en 1998 con el barco Avail Supporter. Esta vez, éxito. La enorme sección del casco, que entonces pesaba alrededor de 20 toneladas con crecimiento marino y agua, finalmente emergió tras 86 años en la oscuridad. Pero elevar la pieza fue solo el comienzo de su viaje. En Boston, los conservadores enfrentaron una difícil decisión y finalmente la dividieron en 2 secciones para facilitar su transporte y exhibición. La sección principal pasó por un intenso proceso de conservación, desalinización mediante ánodos sacrificatorios, un baño de carbonato de sodio de 18 meses y limpieza cuidadosa con chorros de agua a alta presión. De manera sorprendente, algunos de los accesorios de bronce del casco seguían funcionando, y aún quedaban rastros de la pintura original en su superficie. Hoy en día, esta magnífica pieza de la historia marítima se encuentra en la exposición Titanic, The Artifact Exhibition, en el Luxor de Las Vegas, donde ha cautivado a más de 22 millones de visitantes. Su sección más pequeña, conocida como el Pequeño Fragmento, Little Piece, encontró un hogar en Orlando, Florida. Estos fragmentos del casco del Titanic sirven como conexiones tangibles con aquella fatídica noche, permitiendo a los visitantes estar frente a piezas reales del legendario barco que yació en silencio en el fondo del océano durante casi un siglo. Mientras la tecnología moderna ayudó a recuperar el gran fragmento de las profundidades, fue una innovación anterior la que intentó salvar al Titanic aquella noche trágica. La visión de Marconi y los salvadores olvidados. A principios del siglo XX, un joven inventor italiano llamado Guglielmo Marconi revolucionó la comunicación marítima con su sistema de telegrafía inalámbrica. Para 1912, su tecnología se había vuelto esencial para los barcos de pasajeros, y el Titanic estaba equipado con el sistema inalámbrico más avanzado de su tiempo. Para el buque insignia de la White Star Line, solo lo mejor era aceptable, tanto en tecnología como en personal.
Sin embargo, el sistema era tan efectivo como los hombres que lo operaban, y en este caso, enfrentarían desafíos que nadie podría haber previsto. En el corazón de la sala inalámbrica del Titanic, dos jóvenes, Jack Phillips y Harold Bride, se encontraban al mando de esta tecnología de vanguardia. Phillips, el operador inalámbrico principal, y Bride, su asistente, trabajaban para la compañía Marconi, encargados de mantener y operar el equipo inalámbrico de última generación del Titanic. El transmisor principal del barco, un generador rotatorio de chispa de 5 kilovatios, podía enviar mensajes a distancias de hasta 1.600 kilómetros, un logro notable para la época. Sin embargo, apenas 4 días después de iniciar su viaje inaugural, ocurrió un desastre. El equipo inalámbrico del Titanic, el vínculo vital que lo conectaba con el mundo exterior, dejó de funcionar repentinamente. En ese momento, los estrictos protocolos dictaban que solo técnicos autorizados de la compañía Marconi podían reparar el equipo, y los operadores tenían prohibido intentar arreglos por su cuenta. Ante una creciente acumulación de mensajes de los pasajeros y la amenaza de perder por completo la comunicación, Phillips y Bride tomaron una decisión crucial. Arriesgando sus empleos y reputaciones, comenzaron a reparar el equipo averiado, trabajando durante horas hasta restaurar el enlace vital entre el Titanic y el resto del mundo. Su esfuerzo dio frutos, y pronto la sala inalámbrica volvió a llenarse de actividad. Phillips y Bride trabajaron incansablemente, a menudo renunciando al sueño y las comidas para enviar y recibir mensajes de pasajeros, otros barcos y estaciones en tierra. Su dedicación sería puesta a prueba de manera definitiva. La noche del 14 de abril, mientras el Titanic navegaba por las gélidas aguas del Atlántico Norte, Phillips y Bride recibieron una serie de advertencias cada vez más urgentes sobre hielo de barcos cercanos. Sin embargo, con la sala inalámbrica abrumada por mensajes de los pasajeros y los operadores luchando por mantenerse al día, muchas de estas advertencias críticas fueron ignoradas. Cuando el Titanic chocó con un iceberg a las 11:40 de la noche, Phillips y Bride actuaron de inmediato. «Vengan de inmediato, hemos chocado con un iceberg», transmitió Phillips urgentemente al Carpathia. Comenzaron a enviar señales de auxilio, primero usando el tradicional código CQD, «Vengan rápido, peligro», y luego cambiando al más reciente SOS, «Salven nuestras almas», en un intento desesperado por atraer la atención de barcos cercanos. A medida que la gravedad de la situación se hacía evidente, sus mensajes se volvieron más desesperados. «Hemos chocado con un iceberg y estamos hundiéndonos por la proa», señalaron al Frankfurt. Las respuestas de otros barcos revelaron inicialmente incredulidad, pero al comprender la realidad, rápidamente comenzaron a retransmitir las señales de auxilio, con la esperanza de atraer a cualquier barco lo suficientemente cercano para ayudar. Durante las siguientes horas, mientras el Titanic se hundía lentamente en las heladas profundidades, Phillips y Bride permanecieron firmes en sus puestos. Sus mensajes se hicieron cada vez más urgentes. «Estamos evacuando a los pasajeros en botes pequeños. Mujeres y niños en botes no pueden resistir mucho más tiempo», enviaron mientras el agua inundaba el barco. Uno de sus últimos mensajes decía: «Vengan rápido, sala de máquinas casi inundada». Su incansable esfuerzo, manteniendo la compostura frente a una adversidad inimaginable, ayudó a coordinar el rescate de 706 pasajeros y miembros de la tripulación por el Carpathia. Trágicamente, Jack Phillips no sobrevivió al hundimiento. Permaneció en su puesto hasta el final, enviando señales de auxilio incluso mientras las luces del barco parpadeaban y el agua lo rodeaba. Su valentía y sacrificio, junto con los de su colega Harold Bride, ejemplificaron lo mejor del espíritu humano y los lazos inquebrantables de deber y honor. El heroísmo de los operadores inalámbricos durante las horas finales del Titanic fue legendario, pero su historia comenzó días antes,
con una serie de advertencias que marcarían la historia marítima para siempre. Advertencias ignoradas. Los icebergs que no se evitaron. En los días previos a la fatídica colisión del Titanic con un iceberg, los operadores inalámbricos Jack Phillips y Harold Bride recibieron una serie de advertencias cada vez más urgentes sobre hielo por parte de barcos cercanos. Estos mensajes, de haberse atendido, podrían haber cambiado el curso de la historia y prevenido uno de los mayores desastres marítimos de todos los tiempos. La primera advertencia llegó el 12 de abril, 2 días antes de la colisión, cuando el Titanic recibió un mensaje del Caronia, otro transatlántico que cruzaba el Atlántico Norte. El mensaje decía: icebergs, témpanos y campos de hielo entre latitud 42 grados norte a 49 grados norte, longitud 49 grados oeste a 51 grados oeste. Esta advertencia, que ubicaba el campo de hielo directamente en la ruta del Titanic, fue reconocida por la tripulación, pero no se actuó al respecto. En los días siguientes, el Titanic recibió una serie de advertencias similares de otros barcos, incluidos el Baltic, el America y el Californian. Estos mensajes, enviados por telegrafía inalámbrica, presentaban un panorama cada vez más alarmante de las condiciones de hielo en el Atlántico Norte y el peligro potencial que representaban para el Titanic y sus pasajeros. Sin embargo, debido a una combinación de factores, incluida la falta de un canal claro de comunicación de emergencia, la prioridad de los mensajes de los pasajeros sobre las advertencias de seguridad y la confianza excesiva de la tripulación en la supuesta invulnerabilidad del Titanic, muchas de estas advertencias fueron ignoradas o pasadas por alto. La noche del 14 de abril, pocas horas antes de la colisión, el Titanic recibió una advertencia particularmente grave del Mesaba, un vapor que había encontrado recientemente un gran campo de icebergs. El mensaje, enviado a las 7:30 de la noche, decía: latitud 42 grados norte a 41 grados 25 minutos norte, longitud 49 grados oeste a 0 grados 58 minutos oeste, 50 grados 30 minutos oeste. Avistados grandes bancos de hielo y numerosos icebergs grandes, también campos de hielo. Este mensaje, que colocaba el campo de hielo directamente en la ruta del Titanic y advertía de la presencia de numerosos icebergs grandes, nunca llegó al puente de mando. En su lugar, quedó en la sala inalámbrica, donde fue descubierto por Bride solo después de la colisión. Mientras las advertencias inalámbricas no se atendían en las cubiertas inferiores, un descuido aún más simple sellaría el destino del Titanic. Cuando los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee finalmente avistaron el iceberg, estaban librando una batalla imposible, una que comenzó con una llave perdida, los binoculares perdidos y el barco que no pudo ver. En la negrura profunda del Atlántico, los vigías del Titanic forzaban sus ojos desnudos contra la oscuridad, buscando desesperadamente cualquier indicio de peligro en su camino. En esa noche sin luna, con el mar tranquilo y poco viento, permanecían en su puesto, sin saber que su tarea estaba a punto de convertirse en parte de la mayor tragedia marítima de la historia. Un detalle crucial en la historia del Titanic se centra en el segundo oficial David Blair, quien originalmente iba a formar parte de la tripulación en el viaje inaugural del barco. Sin embargo, cuando la White Star Line decidió nombrar a Henry Wilde como oficial principal, esto provocó una reorganización de los oficiales. William Murdoch fue ascendido de jefe a primer oficial, Charles Lightoller de primer a segundo oficial, y David Blair fue retirado de la tripulación por completo. En su apresurada partida, Blair tomó accidentalmente un pequeño pero crucial objeto, la llave del armario del nido de cuervo que contenía los binoculares de los vigías. La llave de bronce, de unos 10 centímetros de largo, se convertiría más tarde en un potente símbolo de la tragedia. Blair la conservó como un recuerdo personal, sin ser consciente de su significado hasta mucho después. En 2007, la llave se vendió en una subasta por 90,000 libras.
La llave estaba unida a una placa de bronce con la inscripción Nido de Cuervo Teléfono Titanic. No se trataba de simples accesorios náuticos. Los binoculares, con sus potentes lentes y amplio campo de visión, eran herramientas esenciales para detectar peligros en el mar. Sin ellos, los vigías se quedaron prácticamente ciegos ante los peligros del océano. Como soldados enviados a la batalla sin armas, se enfrentaron a las traicioneras aguas llenas de icebergs, con defensas gravemente reducidas. La cruel mano del destino aún no había terminado de tejer su trágica tela. En esa fatídica noche, el SS Californian se encontraba a solo unos pocos kilómetros del Titanic. A través de sus binoculares, la tripulación del Californian vio los cohetes de socorro del Titanic atravesando el cielo nocturno. Lo que siguió fue una cascada de juicios fatales que perseguirían la historia marítima para siempre. Mientras los campos de hielo rodeaban ambos barcos, comenzó a desplegarse un drama complejo. A las 10:30 de la noche, el operador inalámbrico del Californian, Cyril Evans, había advertido al Titanic sobre el peligroso hielo que se encontraba adelante. El operador inalámbrico del Titanic, Jack Phillips, ocupado con los mensajes de los pasajeros, respondió de manera brusca: «Cállate, cállate, estoy ocupado, estoy trabajando en Cape Race». Poco después, Evans, siguiendo la práctica estándar de la época, apagó su equipo inalámbrico por la noche, apenas unas horas antes de que el Titanic comenzara sus desesperados llamados de auxilio. A lo largo de la noche, la tragedia se profundizó con cada hora que pasaba. El capitán Stanley Lord del Californian, habiendo detenido su barco en medio del campo de hielo, recibió múltiples informes de su tripulación sobre luces misteriosas y cohetes a lo lejos. A pesar de la naturaleza inusual de estos avistamientos, Lord se mantuvo notablemente pasivo. Cuando el segundo oficial Herbert Stone informó sobre cohetes blancos contra el cielo oscuro, Lord sugirió que podrían ser señales de la compañía o celebraciones de otro barco. El tercer oficial del Californian, Charles Groves, también vio los cohetes inusuales e informó sobre un gran barco de pasajeros cercano. La respuesta de Lord fue mínima. Simplemente les indicó que intentaran comunicarse con la lámpara Morse, un esfuerzo inútil dada la distancia y las condiciones. Incluso cuando 8 cohetes blancos, la señal universal de socorro marítimo, iluminaron el cielo nocturno, Lord permaneció en su camarote, convencido de que ninguna emergencia justificaría despertar a su barco durmiendo para que atravesara las peligrosas aguas llenas de hielo. Cuando finalmente amaneció, la tripulación del Californian reactivó su equipo inalámbrico para recibir la devastadora noticia. El gran Titanic, a solo unos pocos kilómetros, había desaparecido bajo las olas horas antes. Tesoros perdidos del Titanic. Cada hallazgo reportado desde el lugar de descanso del Titanic agrega algo a su historia continua, pero su verdadero legado yace en el tesoro oculto debajo. En el fondo del océano, a unos 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte, se encuentra un tesoro de artefactos que cuentan la historia del fatídico viaje del Titanic. Desde los objetos personales de los pasajeros y la tripulación hasta el equipo y los accesorios del propio barco, estos objetos proporcionan una conexión conmovedora y tangible con las personas y los eventos de esa noche trágica. Desde el descubrimiento del naufragio, en 1985, se han realizado numerosas expediciones para explorar y documentar el lugar de descanso del Titanic. Usando tecnología avanzada bajo el agua, incluidos vehículos operados a distancia y sumergibles tripulados, los investigadores han podido recuperar una amplia variedad de artefactos del campo de escombros que rodea el barco. Entre los artefactos más evocadores y cargados emocionalmente, están los objetos personales de los pasajeros y la tripulación del Titanic. Desde joyas y relojes hasta ropa y artículos de tocador, estos objetos ofrecen una visión de las vidas y personalidades de aquellos que abordaron el barco con grandes esperanzas y encontraron un final tan trágico. Entre los tesoros del océano,
emergió de los escombros una pequeña Biblia encuadernada en cuero, cuyas páginas susurran historias del reverendo Robert Bateman, un pasajero de segunda clase que pereció en el hundimiento. El libro, cuyo texto aún es legible a pesar de las décadas bajo las olas, habla de una profunda fe y del espíritu humano frente a una adversidad inimaginable. La porcelana y la vajilla recuperada del barco cuentan sus propias y sobrecogedoras historias. Cada delicado plato y utensilio ornamentado con el emblema de la White Star Line captura la esencia de una época dorada. Estos fragmentos de lujo pintan vívidas imágenes del grandioso palacio flotante y del mundo privilegiado de sus pasajeros de primera clase, ahora congelado para siempre bajo el Atlántico. En los últimos años, las nuevas tecnologías y las avanzadas técnicas de exploración han permitido a los investigadores descubrir aún más tesoros del sitio del naufragio del Titanic. En 2010, un equipo de científicos que usaba equipos de imágenes en 3D de alta resolución descubrió una serie de artefactos previamente no vistos, incluidos una maleta de cuero, un lavabo de mármol de una cabina de primera clase y una bandeja de plata. Estos artefactos, recién descubiertos, junto con los innumerables otros que se han recuperado a lo largo de los años, ayudan a armar una comprensión más completa y matizada del legado del Titanic. Ofrecen una conexión tangible con las personas y las historias que se han grabado profundamente en nuestra conciencia colectiva y sirven como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente al asombroso poder de la naturaleza. Mientras los artefactos rescatados ayudan a preservar la historia humana del Titanic, la tecnología de vanguardia ahora preserva algo igualmente precioso: el último capítulo del barco. Cartografiando la tragedia, nuevas tecnologías revelan secretos del Titanic. En las profundidades del Atlántico Norte, a unas 370 millas de la costa de Terranova, el RMS Titanic descansa en una tumba acuática. Sus una vez magníficas cubiertas y camarotes, ahora convertidos en un inquietante museo subacuático. Durante décadas, los detalles precisos del hundimiento del barco y la magnitud total de los restos permanecieron en su mayoría desconocidos. Los secretos de sus últimos momentos ocultos bajo capas de lodo y escombros. Sin embargo, los avances recientes en la exploración y las tecnologías de mapeo en aguas profundas han permitido a los investigadores crear reconstrucciones 3D sorprendentemente detalladas de los restos del Titanic, ofreciendo una visión sin precedentes del lugar de descanso final del barco y los eventos que ocurrieron durante su trágica desaparición. Uno de los avances más significativos en este sentido ha sido el desarrollo de imágenes de sonar de alta resolución y equipos de escaneo láser subacuático. Estas herramientas de vanguardia, desplegadas por ROVs y sumergibles tripulados, han permitido a los científicos crear mapas increíblemente precisos y detallados del sitio del naufragio del Titanic, revelando características y artefactos previamente desconocidos. En 2010, un equipo de investigadores del Woods Hole Oceanographic Institution y RMS Titanic Inc. realizó un levantamiento exhaustivo de los restos utilizando sonar de última generación y tecnología de imágenes 3D. Las imágenes resultantes, recopiladas de más de 130.000 fotos de alta resolución y escaneos de sonar, ofrecen una vista impresionante de los restos del barco. Desde la icónica sección de la proa hasta el campo de escombros dispersos que abarca más de 15 millas cuadradas del fondo del océano, estas reconstrucciones 3D han arrojado nueva luz sobre la magnitud del daño sufrido por el Titanic durante su colisión con el iceberg y su posterior hundimiento. Las imágenes revelan la enorme grieta en el casco del barco, los restos retorcidos y destrozados de la sección de popa y los innumerables artefactos y pertenencias personales esparcidos por el lecho marino. Además de proporcionar una comprensión más detallada de los restos físicos, estas avanzadas tecnologías de mapeo
también han permitido a los investigadores crear recorridos virtuales por el interior del Titanic, ofreciendo una escalofriante visión de los camarotes, salones y pasillos, antes opulentos, que ahora yacen en ruinas silenciosas. Estos tours virtuales, elaborados a través de datos de sonar, modelado 3D y fotografías de archivo, transportan a los espectadores a la inquietante realidad de las profundidades del océano. Mientras los exploradores digitales recorren los restos esqueléticos del barco, cada corredor corroído y cada cámara fantasmal pulsa con historias no contadas. La experiencia inmersiva cruza el tiempo mismo, reviviendo los ecos de aquella fatídica noche y profundizando nuestra conexión con esta perdurable tragedia marítima donde la tecnología ahora ilumina las sombras de la historia. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.